Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Antonio Mejorado y voy a explicarles un poco sobre la serie de expansión de Taylor. La serie de expansión de Taylor me dice cuál es el valor de la función dado un valor inicial a en x. Es decir, me dice cuánto vale la función en x si yo sé cuánto vale la función en a, cuánto vale la derivada en a, la segunda derivada, todas las derivadas en a y la distancia que hay entre a y x, que eso es h. Entonces, si yo quiero saber cuánto vale la función en x, con que tenga un punto de referencia y una distancia entre ellos, yo puedo saber cuánto vale f de x. Y entonces la serie de expansión de Taylor dice que f de x va a ser f de a más f' de a, o sea, el valor de la derivada en este punto a por el diferencial h, más la segunda derivada de a por h al cuadrado sobre 2 factorial, más la tercera derivada de a por h al cubo sobre 3 factorial, y así sucesivamente. Es decir, es una serie de términos que cada vez que utilizas un término más, aproximas más el valor exacto de f de x. Y aquí vamos a tener un ejemplo. Vamos a suponer que yo quiero aproximar f, ya aquí ya no me sirvió el marcador, perdón, f de 2, ¿verdad? A partir de x igual a 1, de a igual a 1. O sea, yo quiero saber cuánto vale la función en 2 a partir de 1. Entonces mi h aquí sería 1. F de 2 va a ser igual a f de 1 más la función derivada en 1 por h, que sería 1, más la segunda derivada en 1 por h, que sería 1 al cuadrado sobre 2, más la tercera derivada de 1 por h, que sería 1 al cubo sobre 3 factorial, y así sucesivamente. Ahora, si nosotros vemos esta función, bueno, el ejemplo, perdón, no lo puse aquí, pero el ejemplo sería, para f de x es igual a 5x cúbica más 2x cuadrada más, menos 3x más 6. En realidad aquí serían más términos, pero para esta función, con el cuarto término ya aproximo el valor de f de 2, porque la primera derivada de x sería 15x cuadrada más 4x menos 3. La segunda derivada de x sería 30x más 4. Y la tercera derivada de x sería igual a 30. Entonces, con la tercera derivada de x ya no tengo otra derivada, entonces ya pudiera yo aproximar. Y entonces, si evaluamos estos en 1, f de 1 sería igual a 5 y 2, 7, y 6, 13, menos 3, 10. O sea, f de 1 vale 10, f' de 1 vale 16, f' de 1 sería 34, y f' de 1, la tercera derivada, sería 30. Entonces, el valor exacto de f de 2 va a ser igual a f de 1, que sería 10, más f' de 1, que sería 16 por el 1, porque es la diferencia entre 1 y 2, más f' de 1, que sería 34 por 1 al cuadrado sobre 2 factorial, que es 2, ¿verdad? Y aquí es 2 factorial, y f' de x de 1, que sería 30 por 1 al cubo sobre 3 factorial, que sería 6. Entonces f de 2 va a ser igual a 10 más 16 más 17 más 5. ¿Ok? Y esto me va a dar a 30, 48. ¿Ok? f de 2 es 48. Entonces, ese es el valor exacto de f de 2. Si tú evalúas f de 2, te debe dar a 48. Entonces, ese es el valor de la función en 2. Y lo podemos aproximar a partir de 1 con la distancia entre 1 y 2. ¿Ok? De esta manera podemos comprobar que la serie de expansión de Taylor
sí funciona, ¿verdad? Y me da el valor exacto. Ahora, si yo quisiera aproximar con un número de términos, no con toda la serie, pues tendría errores, ¿verdad? Es decir, si yo quisiera aproximar con un término nada más de la serie, ¿cuánto vale f de 2 a partir de 1? Pues sería f de 1 y yo tendría el valor de 10, ¿verdad? Tendría un error bastante grande, un error real. Entonces voy aquí a apuntar los errores. Voy aquí por este lado a apuntar los errores, porque eso es importante, porque muchas veces nos piden, oye, ¿cuál es el error? Pues mira, si yo aproximo con un término, yo tendría el valor de 10, entonces ese sería el valor de 10, y el error sería 48, que es el valor real, menos 10 entre 48 en valor absoluto por 100. Estoy hablando del error real. Si yo aproximo con dos términos de la serie, con 10 y 16 por 1, eso sería 26, ¿verdad? Entonces el error real sería igual a 48 menos 26 entre 48 por 100%. Si aproximara con tres términos serían estos tres de aquí y me daría un valor de 43, y el error real sería 48 menos 43 entre 48. Recuerda tú que este es el valor real, f de 2 vale 48. Entonces los errores se comparan contra el valor real, ¿ok? Este error debe de estar alrededor de, por aquí lo tenía yo, del 79.17%. Este error está en 45.83%, ¿ok? 45.83%, y este que también va por 100 tiene un error de 10, ¿sí? 10 me parece, 10.41%, ¿ok? Esos son los errores de aproximación si no usamos todos los términos de la serie, perdón, son los errores reales, porque estoy comparando con el valor real. Si yo quisiera sacar los errores de aproximación, pues digo, bueno, en la segunda aproximación traigo 26 menos 10, que es la primera, entre 26, ese me da el error de aproximación entre la segunda y la primera, ¿ok? Si yo quiero sacar el error de aproximación de la tercera, sería 43 menos 26 entre 43, y esto por 100. Esos son los errores de aproximación entre la segunda aproximación y la primera, y entre la tercera y la segunda. Y obviamente entre más me acerco, este vale 61.54%, y este de acá abajo vale 39.53%. Entre más términos utilizo, me voy aproximando más al valor exacto o el valor real de la función. Espero que les haya servido. Esta serie es muy buena porque la vamos a utilizar para diferentes demostraciones y otros métodos. Espero que hayan entendido esto y los veo en otro video.